Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos esta edición de Al Caer la Tarde de hoy, ya 3 de septiembre, mientras esperamos el comienzo del acto donde todo el mundo está nervioso, esperemos que no pase nada. No sé si algunos están esperando que pase algo, pero bueno, recemos, iba a decir, no, esto no es cuestión de fe, es cuestión de entender la locura en la que a veces estamos viviendo y la chifladura que tenemos, que tienen algunos de los actores políticos de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque el mundo tampoco está muy bien, que digamos. Vamos a estar hablando precisamente de eso con los que saben, cómo es el la frase hecha del conductor de este programa. Hay que preguntarle a los que saben, por eso la tenemos en línea a Lía Rodríguez de la Vega, especialista en Relaciones Internacionales, profe, directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la UNCAUS y además experta justamente en Asia-Pacífico, porque hoy se hizo el desfile más grande, creo que de las últimas décadas en China, y con la presencia además de figuras muy importantes, yo diría rutilantes justamente del Asia-Pacífico. Estuvo el presidente ruso Putin, el presidente de Corea del Norte, estuvo también, no sé qué funcionario de Irán, bueno, unos cuantos más. Le preguntamos a Lía. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo te va? Bien, están. Muchas gracias por la convocatoria. No, gracias, no te estamos por explotar, quédate tranquila, no, así que no. Esa es la intención. La intención es malísima, así que no. No agradezcas. No agradezcas nada y después tampoco reclamen, no se aceptan reclamos, ni agradecimientos ni reclamos. Muy bien. Bueno, contame, ¿realmente es tan espectacular como parece esto? Nosotros metidos en nuestros líos argentinos no les damos bolilla, pero Europa está muy preocupada, Estados Unidos obviamente, el mundo está no asiático está preocupado por este acto de celebración justamente de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de los chinos, de la ocupación japonesa, algo que está todavía ahí, me parece, sin resolver, ¿no? Bueno, a mí me parece que antes de llegar ahí, tal vez lo que deberíamos revisar es el paso previo, que fue todo este mundo arancelado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desatando y que encontró como una suerte de vigor, por así decirlo, tras la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, donde los BRICS, que es esta organización que va creciendo en representación, que hoy ya es lo BRIC Plus, etcétera, etcétera, que tiene un énfasis en lo que es el sur global, lo que se ha dado a llamar el sur global, de alguna manera lo que manifestó en su declaración final de ese encuentro es básicamente el llamado, digamos, a lo que uno podría decir el sentido común internacional que imperaba hasta el momento, que era un mundo con normas, ¿no? Un mundo que sigue las reglas, un mundo que respeta el multilateralismo, un mundo que se apoya en las instituciones que se fueron generando después de todos estos eventos terribles, ¿verdad? Sobre ese fuerte reclamo de respetar las instituciones, el multilateralismo, etcétera, etcétera, la respuesta del presidente Trump ha sido, en primer lugar, un ataque directo a algunos miembros BRICS. Bueno, con China ya sabemos que hay ahí un entente estratégico. Lo que pasa es que China ha crecido y se ha desarrollado de tal manera, ha reemergido a su lugar histórico, que es mucho más difícil de presionar, pero el presidente Trump ha ido a aplicar sobre un 25% de aranceles que ya había sobre algunos sectores en India, otro 25%, por ejemplo, sobre India, acusándola de comprar petróleo ruso, por supuesto más barato, eso es lo que alegan los indios, y que supuestamente eso va llenando las arcas de Rusia y entonces contribuye a no detener la guerra con Ucrania, etcétera, etcétera.
India, hago todas estas notas para describir claramente el mundo en el que estamos y en el que se da todo este escenario que vos señalás. Entonces, India frente a eso, uno de los miembros más importantes de los BRICS original. BRICS, recordémosle a la audiencia de doña Rosa, por las dudas si se olvidó, fue inicialmente las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y después se le agregaron unos cuantos más. Menos nosotros, que Milei no quiso entrar. Exacto. No estuvo de acuerdo, sí. Entonces, bueno, India la primera cosa que hace es decir que antepone su interés nacional, es decir, si ellos encuentran petróleo que necesitan más barato en Rusia, se comprará en Rusia. Y por otro lado, denuncia que tanto Estados Unidos como Europa continúan haciendo compras a Rusia. Digamos, los elementos que ellos consideran que son insalvables para su seguridad en sentido general, distintos elementos se los siguen comprando a Rusia. Y aún así pretenden señalar con el dedo a aquellos que compran otra cosa. En segundo lugar, cuando el presidente sudafricano Ramaphosa fue a Estados Unidos, el presidente Trump lo recibió con una acusación que no es tal en la vida real, de un supuesto genocidio sobre agricultores blancos, los afrikaners, etcétera, etcétera, que sorprendió verdaderamente y generó un momento tenso y absolutamente fuera de lugar frente a la visita oficial de Ramaphosa. Y en el caso de Brasil, bajo esta segunda gestión, ya, digamos, la situación viene mal con Lula, habían tenido un problema con la empresa de Elon Musk, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, el poder brasilero había condenado a Elon Musk con una multa, esa multa debió ser pagada, y ahora estamos frente al escenario del juicio al expresidente Bolsonaro por este supuesto intento de golpe, etcétera, etcétera. Y entonces el presidente Trump señala que él personalmente no quiere que sea juzgado el presidente Bolsonaro, en una acción absolutamente fuera de lugar, en el sentido de que es una injerencia sobre la vida interna de un país ajeno, pero además pretender tener injerencias sobre un tercer poder que es el Poder Judicial, ¿no? Todo fuera de lugar, pero este es el ámbito del cual venimos. ¿Cuál es el punto más duro donde le pega a Estados Unidos esta cuestión del crecimiento, del fortalecimiento de los BRICS? En que los BRICS interpelan al dólar como la moneda internacional. Y entonces Estados Unidos los acusa de tener políticas anti-norteamericanas. ¿Qué hay en la vida real de esto? Bueno, que todos estos países, ¿por qué empiezan a pensar en llevar adelante operaciones comerciales, etcétera, etcétera, que impliquen el uso de sus propias monedas? Cosa que está en marcha, pero en una escala limitada todavía, básicamente porque ninguno de estos países quiere ser extorsionado por las sanciones internacionales, como por ejemplo esta avanzada de los aranceles estadounidenses, ¿no? Y lo dicen claramente, digamos, nadie... Pero más allá de eso, países como la India han manifestado claramente que no tienen interés de interpelar el dólar como para que deje de ser la moneda internacional en este momento. Lo han dicho explícitamente, es decir, hay una serie de posturas diversas sobre esto, y en todo caso todos los países tienen derecho a defender su moneda. Bueno, el presidente Trump considera que eso es una política anti-norteamericana. En ese clima empiezan a suceder una serie de cuestiones también diferentes que configuran una respuesta de algunos países de los BRICS a Estados Unidos, todos viéndose presionados, hackeados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son una amenaza real al poder hegemónico que en algún momento Estados Unidos supo tener, ¿verdad? Sí, pues. Sabemos que estamos en el escenario de un cambio de poder del mundo, de eje de poder, del escenario del Atlántico al escenario del Indo-Pacífico. Sí, para agregarle un último elemento al escenario que estás pintando, es el despliegue naval amenazante de Estados Unidos en el Caribe. Exactamente, pero bueno, salimos de ahí. Ese es el escenario. Sí. Ese es el escenario en el cual estamos, ¿no?
Uno podría resumirlo en un Estados Unidos que pareciera estar a la defensiva, y en esa postura defensiva ataco para prevenir cosas, por ejemplo, que quieran hackear mi moneda como moneda internacional de cambio, etcétera, etcétera. Inclusive atacando a supuestos países que son socios estratégicos, no quiero decir aliados porque es un paso más lejano, como es el caso de India. India, digamos, en sí no se considera aliada de Estados Unidos, no tiene esa categoría, pero sí tiene una asociación estratégica. India en general mantiene una autonomía estratégica con todos los países con los cuales se relacionan, no con Estados Unidos. Por eso no hablo de aliados, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en ese escenario, India, Rusia y China forman parte también de otra organización muy importante que surgió hace 24 años, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa organización, que es una agrupación más, como muchas otras que hay, surgió primero para combatir el terrorismo y para promover la cooperación económica entre esos países, ¿no? Entonces, los fundadores tenían que ver con Asia Central, China, Rusia, dentro de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, y desde 2023 sumaron a India, a Pakistán y a Irán, que no es un detalle menor. Sí, pues, nada más y nada menos. Porque son todas poblaciones nada más y nada menos, que además son países muy significativos en la región, y yo menciono esto, me corro de India. India tiene la tercera población islámica del mundo, a pesar de que su mayoría es hinduista. Sí, pues. Pakistán tiene la segunda población islámica del mundo, y por supuesto Irán tiene también una población islámica significativa, pero estos son países significativos por distintos detalles en la región, y yo aclaro esto porque en realidad recibimos tanta prensa en contra de determinados países que a veces uno termina consumiendo esa información. Digo, son todos países significativos en Asia. Y por supuesto en el 2024 se une también Bielorrusia, ¿no es cierto? Esta organización, en principio, empieza a representar a lo largo de los años un porcentaje importante del PBI mundial, y representa también alrededor del 40% de la población mundial. Es decir, empieza a ser una organización significativa, como pasa con los BRICS, digamos. Estos ya no son solo pequeñas agrupaciones que llaman la atención. Si escuchás un tamboreo, sí, son los vecinos que están, parece, construyendo, no nos están amenazando militarmente. Es nada más que un martilleo en la pared del vecino. Está muy bien. Está muy bien, bueno saberlo. Y entonces, en ese marco se celebra la 25ª cumbre en China de esta organización, y es una cumbre sumamente importante porque acá ya encontramos estados observadores, socios de diálogo, organizaciones internacionales. Encontramos al secretario general de Naciones Unidas, como Antonio Guterres. Empezamos a ver también autoridades altas de otros países. Estaba Erdogan, el presidente turco, estaba Madbuli, que es el primer ministro egipcio, estaba inclusive el primer ministro de la Junta birmana, que es Min Aung Hlaing, y el presidente de Indonesia, Subianto. Se tuvo que volver porque hay problemas internos en Indonesia, porque gran parte de su legislación con eso costó mucho resolverlo, sentarse a mesas de diálogo que condujeran hasta algún punto. La cuestión es que empezaron a desescalar, y ese desescalamiento se vio de manera importante este año. Tan importante fue ese desescalamiento que en todo este escenario que yo te relaté, resulta que después de 7 años de no viajar a China en una visita oficial, el primer ministro de la India, Narendra Modi, fue a participar de esta 25ª cumbre este domingo, de la sí, fue. De Cooperación de Shanghái. Exactamente. Mientras votábamos en Corrientes, Narendra Modi fue a... Exacto, exactamente. Estaba en Tianjin con Putin, que es un socio histórico, digamos. Rusia, en su momento la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa son socios históricos de la India. Rusia aparece
aparece como el gran elemento equilibrador, si vos querés, entre China e India, ¿no? Pero ese fue un mensaje muy fuerte de respuesta desde estos países que están en la zona del mundo hacia donde se corrió el eje de poder, que están todos recibiendo la presión, los aranceles, los comentarios profundamente desagradables públicos del presidente de Estados Unidos, excepto Putin, que tuvo una reunión de lo más agradable con Trump en Alaska, ¿no? Sí, pues. Entonces, esa fue una señal sumamente importante. Y entonces, en esa declaración pública que se hace todas estas organizaciones, con más formalidad, con menos formalidad, la realidad es que en general hacen una declaración final donde establecen, hacen públicos la serie de acuerdos que tienen, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, ya de por sí la presencia de los tres juntos ahí, junto con todos estos otros gobernantes que participaban en distintas calidades, fue muy importante, pero además en esa declaración final de la reunión, lo que hicieron es rechazar las medidas coercitivas de carácter unilateral, incluidas las medidas económicas. O sea, eso claramente está aludiendo a los aranceles de Trump, ¿no? Sí, pues. Que están además molestando a todos. Otra nota importante que me parece que es mencionable porque toma en cuenta esta versión de Putin respecto de cuándo empieza el problema con Ucrania. Él dice que el problema con Ucrania no empieza con la invasión de Crimea por parte de Rusia, sino que empieza antes, en el 2014, con el derrocamiento de un presidente libremente electo en Ucrania, porque Estados Unidos abona a que llegue otro personaje político que lo reemplace, que apoya ese golpe, para ir en contra de Rusia, bueno, y que la OTAN acercara a las fronteras de Rusia. Entonces no se menciona en la declaración final la guerra de Ucrania, ¿no? Y otra cosa que es fundamental y que es una señal clarísima de otro tipo de diálogo, es el hecho de que, como para todos estos países, el tema del terrorismo es un tema muy sensible. China venía hasta el momento evitando decir algo sobre los ataques terroristas que sufrió India este 22 de abril en la zona de Cachemira, donde murieron alrededor de 30 personas, de los cuales India culpa directamente a Pakistán, socio de China. Sin embargo, incluyeron la condena a los ataques terroristas en general, mencionaron otros, pero incluyeron los ataques terroristas que pasaron el 22 de abril en la región de Cachemira. Este es un dato importante, enorme, sí, enorme, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después hubo, y esto también me parece muy relevante, una condena muy enérgica a la situación humanitaria en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, sí. Que me parece que es un elemento central porque creo que hay un gran acuerdo en la mayoría de la población mundial, no digo que en toda, no sería cierto, respecto de que la situación humanitaria es absolutamente desastrosa y que no podemos continuar así. Así que se suman ellos a esto y además se condenan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en junio de este año. Sí, sí. Es decir, sencillamente, digamos, hay una claridad estratégica muy explícita que me parece que cierra filas frente a las amenazas que representa Trump en este momento, ¿no? Entonces, todo este escenario bueno, todo esto ocurrió el domingo y sin desfile militar. Y el lunes. El domingo y lunes. Y hoy el gran desfile gran. Exactamente, bueno, pero... Como esos de antes que veíamos en la época de la Unión Soviética, tropas, tanques, aviones, misiles, ¡mi Dios! No, pero además yo creo que hubo una suerte de muestra muy clara de algo de la tecnología de defensa que viene produciendo China, ¿no? Hubo ahí una serie de despliegues misilísticos y tal, que me parece que tienen como la función de decir, bueno, nosotros vamos por la paz, vamos por la convivencia, vamos por el multilateralismo, pero también tenemos estos factores coercitivos.
no es ahí donde queremos transitar, pero estos factores están. Y sí me parece importante recordar algo, que es lo siguiente. Este desfile en particular en la Plaza Tiananmen, que es una plaza simbólicamente muy relevante en China, que es el centro político, por así decirlo, de la ciudad de Pekín, de Beijing, en realidad celebra el 80 aniversario de la victoria de China. ¿Y contra quién es esa victoria? Bueno, esa victoria ocurrió contra Japón. Japón había invadido China antes de la Segunda Guerra Mundial y siguió con esa invasión en efecto en la Segunda Guerra Mundial. Hubo distintos episodios. En 1931 ingresa Japón ocupando Manchuria, la zona de Manchuria en China, y luego en 1937 se extiende, y entonces lo que celebra este desfile militar es en realidad intentar, me parece a mí, también interpelar el sentido de la historia que se cuenta en Occidente, ¿no? Hay un montón de historia que se cuenta que deja de lado otras partes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Sí, pues. y creo que va en el mismo sentido de lo que Putin hace el 29 de mayo, cuando celebra la caída de los nazis, y la parte que le cabe a Rusia y a lo que en su momento fue la Unión Soviética, en términos de la lucha para que eso suceda, que en general es algo completamente desoído en las historias que se cuentan en Occidente. Entonces me parece que estos dos líderes también, más allá de todas las críticas que podamos tener, como las críticas que tenemos con cualquier líder de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Ninguno de nosotros es ingenuo, lo que hay acá es un despliegue de poder de cada país. Pero digo, me parece que lo que plantea de manera muy interesante es una disputa por la memoria histórica global también, Sí, ¿no? ahora a mí me llama Esta cuestión me llama la atención la frase, sí, por lo menos la que reproducen los medios occidentales, la frase sí, de Xi Jinping de que el mundo va a tener que elegir entre la paz o la guerra. Este es medio, sí, digamos, de todas maneras, la humanidad pero se yo lo que encuentra, diría dice. es que, Si bueno, está, pero yo lo si, que diría es que ellos se plantean como parte del eje que está por la paz y lo reafirman de manera Sí, permanente. pues sí. A Sí, mucha porque gente lo le ha dice como sonado, el manual de negociaciones internacionales, ¿no? El diálogo tiene que elegir entre exactamente, la paz y la guerra, coma, el diálogo y la confrontación, el beneficio exacto, mutuo o el juego de suma cero. O sea que pregunta de exactamente. examen, diríamos, para los alumnos. Este, Sí, pero mira, yo te doy win, otro ejemplo, ¿no? win-win o, ¿Y por qué aclaro? ¿Es win-win o o suma cero. perdemos todos en Sí, pues, realidad? sí. Sí, pero digo, a mucha gente le llama la atención esa foto donde se ve a los tres. Narendra Modi de la India no se quedó a esta celebración, Ujú. se quedaron, bueno, Putin, Xi, y hay una foto con Kim Jong-un de Corea, ¿no? Sí, Pero a mí me parece que es importante también, porque claro, Corea durante la Segunda Guerra era una colonia japonesa, es decir, estaba bajo dominio de Japón desde 1910, y el fin de la Segunda Guerra Mundial implica también la posibilidad de pensar otras cosas que no fueran ser colonia japonesa, ¿no? Y después de eso, digamos, la Unión Soviética y Estados Unidos se reparten el norte y el sur sí, de pues. Corea, y es así como llegamos a la división posterior que va a haber de la península coreana en dos países. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en realidad Japón hoy se plantea como un país aliado de Estados Unidos, que forma parte de agrupaciones que denuncian a China y que buscan la contención de China, y que en general habla de un Indo-Pacífico abierto, democrático, Sí, etcétera, pues. etcétera, ¿no? Entonces lo que me parece que hubo es una gran explicitación de un discurso que dice: nosotros estamos por la paz, pero una cosa es que estemos por la paz y otra es por permitir cualquier cosa que nos quieran hacer, que es un poco lo que Putin dice cuando trata de explicar por qué surge este problema con Ucrania, ¿no? Entonces lo que me parece es que van por una disputa de sentido que incluye la memoria colectiva de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. La Segunda Guerra no se ganó solo
con determinados aliados. No, participamos todos ayudamos a que esa guerra se ganara. Y es importante recordarlo y celebrarlo. Y me parece que es interesante que elijan precisamente el terreno de la memoria histórica colectiva como un espacio para explicitar todas las otras cuestiones que interesan. Y además es muy curioso porque ese es el eje que termina finalmente, y lo excluyo de ahí a Kim Jong-un porque no le quiero asignar cosas que no le corresponden, pero digo, hoy los componentes que comparten el BRICS y también la Organización de Cooperación de Shanghái son un espacio que está llamando a mantener el multilateralismo, a mantener el mundo en reglas, a mantener un mundo que no sea la ley del más fuerte, ¿no? Y me parece que en ese sentido van las palabras de Xi. Sí, señor. Lía, te liberamos hoy, pero te comprometemos porque después tendríamos que quedarnos a hablarnos todo el programa, pero tenemos, además de los golpes de acá de nuestros vecinos, otra gente aquí, hablar de la reacción europea, la reacción de Estados Unidos y mucho más. Así Excelente. Que te comprometemos y en Cuando una quieras. próxima edición volvemos sobre el tema. Dale, perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa después de estar hablando con Lía Rodríguez de la Vega, directora de la carrera de Relaciones Exteriores de la Universidad del Chaco Austral, experta en relaciones internacionales y además experta en las relaciones Indo-Pacífico, la zona donde justamente esto, China, Corea, India, etcétera, etcétera. Hacemos una pequeña pausa y estamos en la continuidad de Al Caer la Tarde. Desde Corrientes Capital y para toda una región,